Él nunca fue un mal hombre. Trabajó, pagó cuentas, no gritó, no golpeó, no abandonó. Y, sin embargo, su hija creció sintiéndose invisible. No fue un gran error, no fue una traición, no fue un escándalo. Fue algo más silencioso, más peligroso. Fue la costumbre de decir, ahora no. Mañana hablamos. Estoy cansado. Y un día, sin darse cuenta, la niña que corría a abrazarlo aprendió a dejar de esperar. Lo más doloroso no es cuando un padre se va. Es cuando se queda, pero no está. Años después, cuando ella ya era adulta, exitosa, fuerte, autosuficiente, descubrió algo que la desarmó. No sabía cómo amar sin levantar murallas, y entendió que la herida no había sido abandono. Había sido ausencia emocional. Pero esta no es una historia de muerte, ni de despedidas tardías. Es una historia sobre lo que pasa cuando alguien se atreve a mirar su error antes de que sea irreversible. Porque a veces el verdadero milagro no es que el pasado cambie, es que alguien tenga el valor de reparar lo que rompió. Si alguna vez sentiste que estuviste presente, pero no realmente, quédate. Esta historia puede incomodar, pero también puede sanar. Y si crees que aún estamos a tiempo de cambiar, suscríbete y comparte. Hay errores que solo se corrigen cuando alguien los enfrenta. Eduardo siempre creyó que estaba haciendo lo correcto. Creció en una casa donde el afecto no se decía. Se demostraba pagando la luz a tiempo, se demostraba llevando comida a la mesa, se demostraba no faltando al trabajo. Su propio padre había sido duro, callado, exigente. Nunca escuchó un «estoy orgulloso de ti», pero tampoco faltó pan. Y eso para Eduardo era suficiente. Cuando nació Lucía, la sostuvo en brazos con un miedo que jamás admitiría. No sabía cantar, no sabía arrullar, no sabía hablarle en tono dulce, pero prometió algo en silencio. A mi hija nunca le va a faltar nada. Y cumplió. Horas extras, fines de semana trabajados, reuniones tardías, ascensos que exigían más tiempo fuera de casa. Cada sacrificio tenía una justificación noble. Es por ella, es por el futuro, es por su educación. Lucía, mientras tanto, aprendía otras cosas. Aprendía a esperar. Esperar a que él llegara. Esperar que preguntara cómo le fue en la escuela. Esperar que mirara sus dibujos con atención y no solo dijera, ¡qué bonito! La ausencia nunca fue abrupta. Fue gradual. Eduardo estaba en la casa, pero muchas veces estaba cansado, o distraído, o mentalmente aún en el trabajo. Lucía comenzó a notar patrones. Cuando quería contar algo importante, él decía, «Dame 5 minutos». Esos 5 minutos a veces eran horas, a veces nunca llegaban. Ella dejó de insistir, y ahí empezó la distancia. No hubo pelea, no hubo ruptura visible, solo pequeños momentos perdidos, que se acumularon como polvo invisible. Eduardo veía una hija responsable, silenciosa, aplicada. Se sentía orgulloso. «Mi hija no me da problemas», decía. No se daba cuenta de que el silencio no siempre es paz. A los 12 años, Lucía dejó de correr hacia la puerta cuando él llegaba. A los 15, dejó de pedirle que la acompañara a eventos escolares. A los 17, dejó de contarle lo que sentía. Eduardo interpretó eso como madurez. Está creciendo. Yo entendió que estaba aprendiendo a no necesitarlo. Y el problema no fue que Eduardo no amara. Amaba profundamente, pero confundió presencia económica con presencia emocional. Creía que pagar la universidad era amor, que comprarle lo que necesitaba era amor, que no fallar financieramente era amor. Nunca entendió que el amor también se sienta en el suelo. También escucha sin corregir. También pregunta aunque esté cansado. El día que Lucía se fue a estudiar fuera, Eduardo sintió un vacío inesperado. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Intentó llamarla más seguido. Intentó preguntar más, pero ya no sabía cómo entrar en su mundo. Las conversaciones eran correctas, educadas, superficiales. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien en la universidad? Sí, todo bien. No había conflicto, pero tampoco profundidad. Y Eduardo empezó a notar algo que le inquietaba. Su hija ya no lo miraba buscando aprobación. Lo miraba como quien mira a alguien respetable, pero lejano. Y esa distancia comenzó a incomodarlo. Pero todavía no entendía. Todavía se decía, es normal, es la edad. Así son los hijos cuando crecen.
Hasta que un día, en una conversación aparentemente simple, algo se rompió, y por primera vez, Eduardo vio el resultado real de años de ausencia silenciosa. Y cuando lo vio, entendió que el problema nunca fue trabajar demasiado, fue no saber estar, y esa comprensión, aunque todavía pequeña, empezaba a abrir una grieta que ya no podría ignorar. Porque hay algo que duele más que haber fallado, es descubrir que fallaste creyendo que estabas haciendo lo correcto, y esa verdad apenas estaba comenzando. Después de aquella noche en la que el padre se fue sin despedirse, algo cambió en la casa. No fue inmediato. No hubo gritos, no hubo una escena dramática, solo silencio. La madre comenzó a trabajar más horas. La abuela dejó de mencionar el nombre de su yerno, y la niña, Lucía, entendió algo sin que nadie se lo explicara. Hablar de lo que duele empeora las cosas. Tenía 8 años, y ya había decidido no causar más problemas. En la escuela, cuando las maestras pedían que dibujaran a su familia, ella siempre dibujaba 3 figuras, nunca 4. Cuando sus compañeras preguntaban, ¿tu papá no viene a las reuniones?, ella respondía con una sonrisa tranquila. Trabaja mucho. Aprendió a mentir con ternura. Aprendió a proteger a los demás del incómodo peso de la verdad. Pero lo que nadie vio fue lo que empezó a pasar por dentro. Lucía dejó de pedir ayuda. Si no entendía una tarea, la resolvía sola. Si algo la entristecía, lo guardaba. Si sentía rabia, la transformaba en excelencia. Sacaba las mejores notas. Ordenaba su cuarto sin que se lo pidieran. Ayudaba a su madre en silencio. Se convirtió en la niña perfecta, y la perfección era su forma de no ser abandonada otra vez. Las noches eran distintas. Se acostaba mirando el techo. Imaginaba conversaciones que nunca habían ocurrido. «Papá, ¿por qué te fuiste?» «No me fui por ti». Pero esa respuesta solo existía en su imaginación. En la realidad no había explicaciones. Y cuando un niño no entiende el abandono, hace algo peligroso. Se culpa. A los 10 años comenzó a tener un pensamiento que la acompañaría por décadas. Si yo hubiera sido suficiente, él se habría quedado. No lo decía en voz alta, no lo confesaba, pero lo creía. Ese pensamiento se convirtió en raíz, y desde esa raíz creció una mujer que siempre intentaría ser suficiente para todos. La adolescencia no fue rebelde, fue rígida. Mientras otras chicas experimentaban errores normales, Lucía se convirtió en adulta demasiado pronto. No bebía, no discutía, no pedía permiso para equivocarse. Era responsable, excesivamente responsable. Si su madre estaba cansada, ella hacía la cena. Si había problemas económicos, ella ofrecía trabajar los fines de semana. Se convirtió en sostén emocional de una mujer que también estaba rota. Y lo hizo sin resentimiento visible, pero con una grieta interna que empezaba a ensancharse. Lo más doloroso no fue la ausencia del padre, fue la ausencia de permiso para ser frágil. Nadie le dijo que podía llorar. Nadie le dijo que podía estar enojada. Nadie le dijo que no era su culpa. Así que construyó una identidad basada en esto. Ser fuerte es no necesitar a nadie. Y esa idea se convirtió en su escudo. Un día, cuando tenía 14 años, su padre llamó. Después de años, la madre dudó antes de pasarle el teléfono. Lucía sintió que el mundo se detenía. Escuchó su voz, más vieja, más baja. «Hola, hija», ella respondió con educación, sin emoción, sin reclamo, sin lágrimas. Hablaron 5 minutos, nada profundo, nada real. Cuando colgó, no lloró, se miró al espejo y se prometió algo. Nunca más depender de alguien que pueda irse. Ese fue el día en que dejó de ser niña. Y nadie lo notó. Con el tiempo, se volvió brillante. Universidad, trabajo estable, independencia. Desde afuera era admirable. Desde adentro estaba exhausta, porque cuando alguien crece aprendiendo que el amor se pierde si no eres perfecta, vive en alerta constante. Y eso cansa, mucho. Lo más cruel es que el padre nunca supo el tamaño de la marca que dejó. Nunca supo que su ausencia moldeó cada decisión de su hija. Nunca supo que ella eligió relaciones donde siempre era la que sostenía. Nunca supo que cada vez que alguien no respondía a un mensaje rápido, ella sentía una punzada infantil. Nunca supo. Y ella nunca dijo, porque decir implicaba admitir que todavía dolía. Y ella era fuerte, siempre fuerte. Pero la fortaleza mal entendida tiene un precio.
y el precio se paga años después, cuando el cuerpo empieza a cansarse, cuando la paciencia se agota, cuando el éxito no llena, cuando la rabia reprimida encuentra una grieta, y esa grieta estaba a punto de abrirse, porque lo que su padre no sabía, y lo que ella tampoco quería ver, es que el abandono no desaparece con el tiempo, se transforma, que a veces regresa cuando menos estás preparada para enfrentarlo. Lucía tenía 32 años cuando entendió que su vida era admirada, pero no compartida. Trabajaba en una empresa de logística internacional. Era gerente de operaciones, ordenada, eficiente, con carácter firme pero respetuoso. Sus colegas la describían como impecable. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba un compromiso, nunca perdía el control. Pero había algo que nadie sabía. Nunca descansaba por dentro. Vivía en alerta constante. En sus relaciones sentimentales ocurría algo parecido. Elegía hombres buenos, correctos, educados, pero siempre terminaba sosteniendo más de lo que recibía. Si él tenía dudas, ella tranquilizaba. Si él tenía problemas, ella resolvía. Si él se cerraba, ella esperaba. No exigía, no reclamaba, no pedía, porque en el fondo todavía existía la niña que creía que el abandono era culpa suya. Y esa niña seguía intentando ser suficiente. Uno de sus noviazgos duró 4 años. Daniel era amable, trabajador, decente, pero emocionalmente distante. Lucía notaba que cuando necesitaba apoyo real, él desaparecía en el trabajo. No gritaba, no traicionaba, no mentía. Solo no estaba. Y ella aceptaba eso, porque lo conocido duele menos que lo incierto. Hasta que una noche, después de una discusión pequeña, Daniel dijo algo que la dejó paralizada. A veces siento que no me necesitas. No fue acusación, fue confesión. Y tenía razón. Lucía no necesitaba a nadie, o al menos eso creía. El problema no era que no necesitara, el problema era que no sabía cómo necesitar sin sentir vergüenza. Para ella necesitar significaba riesgo, significaba abrir la puerta a que alguien se fuera, así que aprendió a sostener sola. Y eso terminó cansando a ambos. Cuando esa relación terminó, Lucía no lloró delante de nadie. Organizó su agenda, retomó rutinas, siguió trabajando. Pero por dentro algo empezó a agrietarse, porque ya no era solo el abandono del padre, ahora era el patrón repetido. Y los patrones no son casualidad. En el trabajo comenzaron a notar algo distinto. No fallaba, pero estaba más rígida, más impaciente, más crítica consigo misma. Dormía menos, pensaba más. Una noche, sentada en su departamento silencioso, miró su reflejo en la ventana. Y por primera vez se hizo una pregunta que nunca se había permitido. ¿Y si mi fortaleza no es virtud, sino defensa? Esa pregunta la asustó, porque si su fortaleza era defensa, entonces debajo había algo frágil. Y lo frágil duele. Meses después, recibió una llamada inesperada. Su padre. Otra vez. Habían pasado casi 20 años desde aquella llamada breve de la adolescencia. Ahora su voz sonaba diferente, más lenta, más cansada. Lucía, ¿podemos vernos? El silencio fue largo. Ella sintió algo que no esperaba. Tembla, no rabia, no desprecio. Tembla, porque por más adulta que fuera, la niña interior seguía esperando una explicación que nunca llegó. Aceptó verlo. No por reconciliación, no por cariño, sino por necesidad de cerrar algo. Pero lo que no sabía es que abrir esa puerta iba a mover más de lo que estaba preparada para sostener. Cuando se encontraron, lo primero que notó fue que él había envejecido. Canas, arrugas marcadas, postura menos firme. No era el hombre fuerte que recordaba. Era humano. Y eso la descolocó, porque es más fácil odiar a un villano que mirar la fragilidad de quien te falló. Conversaron en una cafetería sencilla. Al principio fue superficial. Trabajo, salud, el clima, hasta que él dijo, «Sé que te hice daño». Lucía sintió que el aire se volvía más pesado. Esperó. Esperó años por esa frase, y cuando llegó, no supo qué hacer con ella, porque las disculpas no borran la infancia. Él intentó explicar. Inmadurez, miedo, problemas económicos, orgullo, nada justificaba. Pero explicaba, y ella se dio cuenta de algo incómodo. Nunca lo había visto como un hombre fallando. Siempre lo vio como abandono absoluto, y esa diferencia cambia todo. Pero escuchar no es sanar.
Esa noche volvió a casa con el pecho revuelto. Por primera vez en décadas lloró sin control. No por él, por la niña que fue. Por la adolescente que se volvió adulta antes de tiempo. Por la mujer que siempre sostuvo a todos. Y ahí comprendió algo difícil. No había aprendido a amar desde el equilibrio. Había aprendido a amar desde el miedo. Pero lo más duro no era perdonar a su padre. Lo más duro iba a ser perdonarse a sí misma. Por haberse exigido tanto durante tanto tiempo. Y esa conversación aún no había comenzado. Después de aquel encuentro en la cafetería, Lucía no volvió a ver a su padre durante varias semanas. No porque estuviera enojada, sino porque estaba descolocada. La imagen que había sostenido durante años comenzaba a desmoronarse. El padre ausente, frío, indiferente, ya no encajaba completamente con el hombre que había visto frente a ella. Nervioso, inseguro, casi avergonzado. Y eso la incomodaba más que el resentimiento. Porque el resentimiento es sólido, te da identidad, te da razón. Pero cuando la persona que culpaste toda la vida muestra fragilidad, pierdes tu narrativa. Lucía comenzó a recordar escenas con más matices. No solo lo que faltó, también lo que hubo. Recordó un cumpleaños en el que él llegó tarde, pero llegó. Recordó una vez que la defendió en la escuela cuando un profesor fue injusto. Recordó una noche en que la llevó al hospital cuando tenía fiebre. Momentos pequeños, imperfectos, pero reales. Nunca fueron suficientes, pero tampoco fueron inexistentes. Y esa zona gris era más difícil de procesar que el blanco y negro del abandono total. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, se quedó mirando una carpeta sin leerla. Pensaba en algo que la terapeuta le había dicho meses atrás. No todas las heridas son intencionales, algunas nacen de la incapacidad emocional. Esa frase regresó con fuerza. ¿Y si su padre no supo estar? ¿Y si no tenía herramientas? ¿Y si su ausencia no fue desprecio, sino inmadurez? Eso no borraba el daño, pero lo explicaba. Y entender no es lo mismo que justificar. Entender es ampliar el cuadro. Esa noche decidió llamarlo, no para confrontar, no para cerrar, para preguntar algo que nunca se atrevió. ¿Por qué no te quedaste? Hubo un silencio largo. Del otro lado no hubo defensa inmediata. No hubo excusa ensayada. Hubo respiración pesada. Porque no supe ser el hombre que ustedes necesitaban, respondió él finalmente. No dijo porque era difícil. No dijo porque tu madre... No culpó a nadie. Asumió. Y esa diferencia hizo que algo dentro de Lucía se moviera. Hablaron durante más de una hora. Por primera vez sin superficialidad. Él contó de su miedo a fracasar, de su sensación constante de no estar a la altura, de cómo el trabajo se convirtió en refugio, de cómo la vergüenza le impidió volver cuando ya había empezado a fallar. Lucía escuchó sin interrumpir. Y por primera vez comprendió algo que dolía aceptar. Su padre también había sido un hombre asustado, no un monstruo. Un hombre asustado. Y los hombres asustados a veces huyen, pero el verdadero espejo no estaba en su padre, estaba en ella, porque mientras escuchaba su relato, reconoció patrones propios. Ella también huía, no físicamente, emocionalmente. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, se volvía fría. Cuando una relación exigía vulnerabilidad, ella se volvía eficiente. Cuando sentía miedo, se volvía controladora. La diferencia es que su huida era elegante, responsable, socialmente aprobada, pero seguía siendo huida. Esa comprensión la dejó sin aliento. No solo había sido hija herida, también había sido adulta inaccesible. No porque fuera cruel, porque nunca aprendió a sostener sin blindarse. Y ahí apareció la pregunta más incómoda. ¿Estoy repitiendo lo que tanto me dolió? No el abandono literal, pero sí la ausencia emocional. Durante semanas comenzó a observarse. En el trabajo, con amigos, con su madre. Descubrió que cuando alguien la necesitaba, respondía rápido. Pero cuando ella necesitaba, se cerraba. Cuando alguien le pedía afecto explícito, se sentía incómoda. Cuando alguien quería profundizar, cambiaba de tema. No era fría, era protegida. Y la protección constante cansa. Una noche, frente al espejo, se dijo algo que jamás había dicho en voz alta. No quiero ser fuerte todo el tiempo. Y esa frase fue más difícil que cualquier conversación con su padre, porque implicaba renunciar a la identidad
que la sostuvo durante años. Si no era la fuerte, ¿quién era? Volvió a verlo semanas después. Esta vez no hubo tensión. Hubo algo distinto. Curiosidad. No sobre lo que faltó, sino sobre lo que todavía podía construirse. Y cuando se sentaron a caminar por el parque, notó algo simple. Él estaba intentando. Torpe, tardío, imperfecto, pero presente, y por primera vez, ella no estaba analizando si era suficiente. Estaba experimentando, sin juicio inmediato, sin la exigencia de que compensara 20 años en un mes. El pasado no cambió, la infancia no se reescribió, pero algo nuevo comenzó a aparecer. La posibilidad de una relación adulta. No basada en deuda, ni en culpa, ni en idealización. Basada en elección. Pero aceptar al padre no era lo más difícil. Lo más difícil iba a ser algo más íntimo. Aceptar que todavía lo necesitaba. Y eso era un riesgo enorme para alguien que aprendió a no depender de nadie. Lucía pensó que el proceso más difícil era perdonar. Pero se equivocó. Lo verdaderamente complejo era vivir después del perdón. Porque cuando el resentimiento se va, queda un espacio, y ese espacio hay que llenarlo con algo distinto. Su padre comenzó a formar parte natural de su rutina, no como deuda, no como reparación forzada, sino como presencia. La acompañaba a eventos pequeños, cenaban los miércoles, hablaban de libros, de películas, de errores pasados sin dramatismo. Era una relación adulta, imperfecta, pero adulta. Sin embargo, la vida no da redenciones en ambientes controlados. Siempre hay una prueba. Y la prueba llegó cuando el padre sufrió un problema de salud leve. Nada catastrófico, pero suficiente para activar algo profundo en Lucía. Mientras esperaba fuera del consultorio, sintió un miedo que no había sentido antes. No era miedo a perderlo como niña abandonada. Era miedo a perderlo ahora, cuando recién estaban construyendo algo real. Y ahí entendió algo decisivo. Lo necesitaba, no como figura paterna ideal, como persona. Y admitir eso ya no la avergonzaba. Cuando salió del médico, su padre la vio distinta. No rígida, no controlada. La vio preocupada de verdad. «Estoy bien», le dijo él. Lucía no respondió con frialdad. No dijo «perfecto». Lo abrazó. Un abrazo firme, consciente, elegido. Y en ese abrazo había algo que nunca existió antes. Mutualidad. Los meses siguientes consolidaron algo nuevo. Lucía comenzó a integrar la vulnerabilidad en su vida cotidiana. Si estaba triste, lo decía. Si estaba cansada, lo reconocía. Si necesitaba compañía, la pedía. Y su padre, que antes huía de las emociones complejas, aprendió a sostener sin escapar. No siempre lo hacía perfecto, pero ya no desaparecía. Y eso era suficiente. Un domingo, sentados en un banco del parque, hablaron de algo que nunca habían abordado directamente. «¿Crees que fui un mal padre?», preguntó él. Lucía pensó antes de responder. «Fuiste un padre que no supo estar, pero estás aprendiendo». No fue absolución, fue verdad equilibrada, y esa honestidad los fortaleció más que cualquier frase idealizada. La transformación de Lucía también se reflejó en sus relaciones afectivas. Conoció a alguien nuevo. No perfecto, no espectacular, pero emocionalmente disponible. Y por primera vez, cuando sintió miedo, no se blindó. Lo habló. «Tengo dificultad para confiar cuando alguien se acerca demasiado», dijo una noche. No lo dijo con vergüenza, lo dijo con claridad. Y no fue rechazada, fue comprendida. Esa experiencia fue el cierre simbólico de un ciclo que comenzó cuando tenía 8 años. Un día, mientras ordenaban fotos antiguas juntos, su padre dijo algo que resumía todo. «Nunca imaginé que me permitirías volver a tu vida». Lucía lo miró con serenidad. «Nunca imaginé que querrías quedarte». Ambos sonrieron. No porque el pasado fuera ligero, sino porque el presente ya no estaba dominado por él. Lucía comprendió algo esencial. Romper un ciclo no significa borrar lo que pasó. Significa elegir distinto cuando tienes conciencia. Ella dejó de ser la niña que intentaba ser perfecta para que no la abandonaran. Se convirtió en una mujer que sabe que el amor no se sostiene con perfección, se sostiene con presencia constante. Y justo cuando todo parecía finalmente en equilibrio, Lucía enfrentó la decisión
que confirmaría si su transformación era real. ¿Podría cuidar sin volver a desaparecer dentro del rol de la fuerte? Porque sanar no es solo entender el pasado, es actuar diferente cuando el pasado intenta repetirse. Lucía siempre creyó que perdonar era un acto, una decisión. Un día dices, te perdono y todo se acomoda, pero la realidad era distinta. Perdonar no fue un momento. Fue un proceso lento, incómodo y lleno de contradicciones. Después de aquella cita médica, donde permitió que su padre la acompañara, comenzaron pequeños encuentros más frecuentes. Café los domingos, caminatas breves, conversaciones sin agenda. Al principio hablaban del presente, trabajo, salud, noticias, pero poco a poco comenzaron a hablar del pasado, sin buscar culpables. Su padre empezó a admitir cosas con una honestidad que antes no existía. Tenía miedo de no ser suficiente. Sentía que cada error me hacía peor. Cuando me fui, creí que era lo mejor, aunque ahora sé que fue cobardía. Lucía escuchaba sin interrumpir. Ya no necesitaba que él se defendiera. Necesitaba que asumiera. Y lo estaba haciendo. Sin embargo, lo más difícil no era escucharlo. Lo más difícil era dejar de juzgarse a sí misma. Porque en el fondo había una culpa silenciosa que comenzaba a emerger. No culpa por lo que hizo. Culpa por lo que no permitió. Durante años no dio espacio a la posibilidad de reconciliación. Durante años prefirió el resentimiento organizado a la conversación incómoda, que ahora debía aceptar que también había cerrado puertas. No por maldad, por miedo. Una tarde, en terapia, dijo algo que jamás había formulado así. Tal vez no solo él me falló, tal vez yo también me protegí demasiado. La psicóloga no la corrigió, solo preguntó, ¿y qué pasa si ambos hicieron lo que pudieron con lo que tenían? Esa frase la dejó en silencio, porque implicaba algo radical. No había villanos absolutos. Había limitaciones emocionales. Empezó entonces a practicar algo que nunca hizo de niña: pedir con claridad. Necesito que seas puntual. Necesito que no canceles a último momento. Necesito que si algo te incomoda, lo digas. No exigía con rabia. Pedía con firmeza. Y su padre, torpe pero comprometido, respondía. Llegaba temprano. Confirmaba planes. Llamaba cuando no podía. Pequeños actos, pero constantes. Y Lucía comprendió que la reparación no es espectacular. Es repetitiva. Un día, mientras caminaban por la misma calle donde ella de niña lo esperaba mirando la puerta, él dijo, «Me gustaría recuperar tiempo». Lucía lo miró con serenidad. «El tiempo no se recupera, pero podemos usar el que queda». No fue una frase dura, fue realista, y por primera vez hablaron del futuro, no del pasado. Pero el proceso interno de Lucía seguía activo. Hubo noches donde la tristeza regresaba con fuerza, no por lo que estaba ocurriendo ahora, sino por lo que nunca ocurrió antes, y entendió algo esencial. Perdonar no elimina el dolor, lo transforma. El dolor deja de ser punzante y se vuelve memoria. Y las memorias pueden convivir con el presente sin destruirlo. Su relación con otros también empezó a cambiar. Con amigos, comenzó a decir cuando estaba agotada. En el trabajo delegó más. En nuevas relaciones afectivas se permitió decir, «Tengo miedo de que me dejen». Y decirlo en voz alta fue liberador, porque ya no lo escondía bajo eficiencia. Una noche, su padre le llevó una caja. No era algo simbólico exagerado. Eran fotografías antiguas, imágenes que él había guardado todos esos años. Lucía pequeña, riendo. Lucía en bicicleta, Lucía dormida en su hombro. «Nunca dejé de quererte», dijo él, y esta vez ella no dudó. «Lo sé». No porque el pasado se hubiera borrado, sino porque el presente era coherente. Lucía comprendió algo profundo. El abandono que la marcó no definía su destino emocional. Podía elegir otro patrón, podía estar presente sin desaparecer de sí misma, podía amar sin blindarse. Y su padre, aunque tarde, estaba ayudándola a reconstruir eso. No como héroe, como hombre imperfecto dispuesto a aprender. Una tarde cualquiera, sin grandes discursos, él le dijo, «Gracias por darme otra oportunidad». Lucía respondió algo que resumía todo el proceso. «Gracias por atreverte a cambiar». Ambos sabían que no era perfecto, pero era real. Y cuando parecía que el pasado ya no tenía poder sobre ella, Lucía enfrentó la prueba definitiva. Podía amar sin miedo, incluso sabiendo que todo es frágil.
porque la redención no se demuestra en palabras. Se demuestra en cómo eliges vivir después de sanar. Lucía pensó que el proceso más difícil era perdonar, pero se equivocó. Lo verdaderamente complejo era vivir después del perdón, porque cuando el resentimiento se va, queda un espacio, y ese espacio hay que llenarlo con algo distinto. Su padre comenzó a formar parte natural de su rutina, no como deuda, no como reparación forzada, sino como presencia. La acompañaba a eventos pequeños, cenaban los miércoles, hablaban de libros, de películas, de errores pasados sin dramatismo. Era una relación adulta, imperfecta, pero adulta. Sin embargo, la vida no da redenciones en ambientes controlados. Siempre hay una prueba. Y la prueba llegó cuando el padre sufrió un problema de salud leve. Nada catastrófico, pero suficiente para activar algo profundo en Lucía. Mientras esperaba fuera del consultorio, sintió un miedo que no había sentido antes. No era miedo a perderlo como niña abandonada. Era miedo a perderlo ahora, cuando recién estaban construyendo algo real. Y ahí entendió algo decisivo. Lo necesitaba, no como figura paterna ideal, como persona. Y admitir eso ya no la avergonzaba. Cuando salió del médico, su padre la vio distinta. No rígida, no controlada. La vio preocupada de verdad. «Estoy bien», le dijo él. Lucía no respondió con frialdad. No dijo «perfecto». Lo abrazó. Un abrazo firme, consciente, elegido. Y en ese abrazo había algo que nunca existió antes: mutualidad. Los meses siguientes consolidaron algo nuevo. Lucía comenzó a integrar la vulnerabilidad en su vida cotidiana. Si estaba triste, lo decía. Si estaba cansada, lo reconocía. Si necesitaba compañía, la pedía. Y su padre, que antes huía de las emociones complejas, aprendió a sostener sin escapar. No siempre lo hacía perfecto, pero ya no desaparecía. Y eso era suficiente. Un domingo, sentados en un banco del parque, hablaron de algo que nunca habían abordado directamente. «¿Crees que fui un mal padre?», preguntó él. Lucía pensó antes de responder. «Fuiste un padre que no supo estar, pero estás aprendiendo». No fue absolución, fue verdad equilibrada, y esa honestidad los fortaleció más que cualquier frase idealizada. La transformación de Lucía también se reflejó en sus relaciones afectivas. Conoció a alguien nuevo, no perfecto, no espectacular, pero emocionalmente disponible. Y por primera vez, cuando sintió miedo, no se blindó. Lo habló. «Tengo dificultad para confiar cuando alguien se acerca demasiado», dijo una noche. No lo dijo con vergüenza, lo dijo con claridad. Y no fue rechazada, fue comprendida. Esa experiencia fue el cierre simbólico de un ciclo que comenzó cuando tenía 8 años. Un día, mientras ordenaban fotos antiguas juntos, su padre dijo algo que resumía todo. «Nunca imaginé que me permitirías volver a tu vida». Lucía lo miró con serenidad. «Nunca imaginé que querrías quedarte». Ambos sonrieron. No porque el pasado fuera ligero, sino porque el presente ya no estaba dominado por él. Lucía comprendió algo esencial. Romper un ciclo no significa borrar lo que pasó. Significa elegir distinto cuando tienes conciencia. Ella dejó de ser la niña que intentaba ser perfecta para que no la abandonaran. Se convirtió en una mujer que sabe que el amor no se sostiene con perfección, se sostiene con presencia constante. Y justo cuando todo parecía finalmente en equilibrio, Lucía enfrentó la decisión que confirmaría si su transformación era real. ¿Podría cuidar sin volver a desaparecer dentro del rol de la fuerte? Porque sanar no es solo entender el pasado, es actuar diferente cuando el pasado intenta repetirse. Lucía pensaba que la redención sería un momento claro, una escena definida, un abrazo definitivo, una frase que lo resolviera todo. Pero la redención no llegó así. Llegó un martes cualquiera, con una llamada inesperada. Su padre la llamó por la tarde. «Estoy pensando en vender la casa», dijo con calma. Era la casa donde ella había pasado su infancia, la misma que había mirado durante años, con mezcla de nostalgia y dolor. Lucía sintió un movimiento interno. La niña quiso reaccionar. La adulta respiró. «¿Por qué?», preguntó. «Porque quiero empezar de nuevo, más cerca de ti, no para que me cuide, sino para estar». Esa frase fue distinta. No pedía dependencia, no pedía lástima, pedía proximidad.
Y por primera vez Lucía no sintió peso, sintió espacio. Meses después, su padre se mudó a un apartamento pequeño a 15 minutos de su casa. No fue invasivo, no fue excesivo, fue coherente. Empezaron a compartir cenas simples los viernes. Nada espectacular. Comida casera, conversaciones tranquilas, y algo cambió profundamente. Lucía ya no llegaba a esos encuentros con expectativa de compensación. Llegaba con elección, elegía estar. Y él también. Un día, mientras caminaban juntos después de cenar, su padre dijo algo que terminó de cerrar el ciclo. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo decidir cómo vivir lo que queda. Lucía lo miró con serenidad y respondió algo que jamás habría podido decir años atrás. Yo también, porque entendió algo crucial. Ella no solo necesitaba perdonarlo, necesitaba dejar de castigarse a sí misma por haber sobrevivido como pudo. Durante décadas se exigió perfección, se exigió fuerza, se exigió no necesitar. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo. Estar no significa sacrificarte. Amar no significa desaparecer. Ser fuerte no significa no sentir. Su relación con su madre también se suavizó. Ya no intervenía para salvarla, no resolvía todo. Compartía, permitía que otros ayudaran. Ya no cargaba sola con la narrativa familiar, porque entendió que cargar sola era una forma de control disfrazado de responsabilidad. Y eso también necesitaba cambiar. La prueba definitiva llegó cuando, en una reunión familiar, alguien comentó: Lucía siempre fue la fuerte. Antes esa frase la habría definido. Esta vez sonrió y respondió: también estoy aprendiendo a no serlo todo el tiempo. Hubo silencio, pero no fue incómodo. Fue respetuoso, porque la verdadera transformación no grita, se nota. Una noche, mientras miraba fotos antiguas sola en su sala, encontró una imagen de su infancia. Ella en el parque, su padre sosteniendo la bicicleta. Recordó algo que había olvidado. Él sí estuvo en algunos momentos. No fue suficiente, pero no fue inexistente. Y esa diferencia le permitió resignificar su historia. No como tragedia, no como abandono absoluto, sino como vínculo imperfecto que tuvo segunda oportunidad. Lucía no se convirtió en una hija perfecta, ni su padre en un padre ideal. Se convirtieron en dos adultos conscientes de sus limitaciones, eligiendo presencia sobre orgullo. Y eso es más raro de lo que parece, porque muchas historias terminan en silencio. Ellos eligieron conversación. La herida no desapareció, pero dejó de gobernar. Y esa es la verdadera redención. No que el pasado se borre, sino que ya no dirija tus decisiones. Un domingo, mientras compartían café en su balcón, su padre dijo: «Gracias por no cerrarme la puerta». Lucía lo miró con calma. «Gracias por tocarla otra vez». No fue una escena dramática, fue un cierre real, humano, maduro. Porque romper un ciclo no es destruir lo que fue, es elegir distinto cuando tienes la oportunidad. Y Lucía entendió algo que cambió su vida. No heredamos los errores de nuestros padres, heredamos lo que no nos atrevemos a transformar. Y ella decidió transformar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que estuviste presente, pero no realmente, o si todavía estás a tiempo de reparar algo que creías perdido, suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y deja en los comentarios una palabra: reparar o seguir huyendo, porque a veces no es demasiado tarde, a veces solo hace falta valor para quedarse.